Hoy vamos a ver el quinto paso para conocer la voluntad de Dios. Primer paso es ser salvo. Si quieres buscar, si quieres entender, si quieres saber la voluntad de Dios, primeramente tienes que ser salvo. Esa es su voluntad. Paso 1.5. Si Dios quiere que seas salvo tú, Dios también quiere que sean salvos todos los hombres. Tienes que evangelizar, tienes que buscar que los hombres sean salvos. Paso 1.5. Paso 2, ser lleno del Espíritu Santo. Tú, si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que entender que tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, para que puedas vivir de tal manera como si Cristo estuviera siempre enfrente de ti. Con ese poder, con esas ansias, con esa entrega que conlleva al tener a Dios en tu persona. Vimos el ejemplo de Pedro, ¿no? Que cerca de Cristo era un hombre poderoso, lejos de Cristo era un hombre pequeño, débil, inmundo. Tercer paso, el Señor quiere que tú seas puro, que mantengas tu cuerpo puro, mantengas tu mente pura, mantengas todo tu ser puro. Y si eres puro, te tienes que alejar de las cosas impuras. Cuarto paso, el Señor quiere que te sometas a quienes, a tus autoridades, padre, madre, en la iglesia, pero también quiere que te sujetes a las autoridades de este mundo como los patrones, como las autoridades gobernantes que están en este mundo, siendo así nosotros, pues, hombres ejemplares a la sociedad, siendo gente que nos volteen a ver y dice, así vive un verdadero cristiano dentro de México o dentro de cualquier comunidad o país que ustedes puedan imaginarse. Eso es lo que el Señor quiere. Pero hoy vamos a ver qué otro paso necesitamos para conocer netamente la voluntad de Dios en nuestras vidas y así ya poder decir, esto es lo que Dios quiere que haga, así me tengo que dirigir. Entonces, quiero decirles algo que hay muchas personas que cuando llegan a Cristo tienen el anhelo, pues, de ser grandes, tener grandeza. Por ejemplo, llegan a Cristo porque a lo mejor quieren un mejor trabajo, un mejor sueldo, una mejor posición económica, quieren emprender una empresa, quieren cambiar el coche, quieren comprar algo nuevo, una u otra cosa, mil cosas, ¿no? Déjenme decirles una cosa, que el deseo de tener una vida buena, con una buena posición social, no es malo. No es malo tener aspiraciones, no es malo que simplemente nosotros queramos anhelar más cosas, tener grandeza en este mundo. Lo que está mal es agarrar este sentimiento de grandeza y colocarlo por encima de todo. Eso es lo que está mal. Fíjense, en una ocasión los apóstoles tuvieron una discusión entre ellos. Discutían diciendo, ¿quién es el más grande entre nosotros? O sea, ¿quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro líder? Quizás Pedro dice, pues yo soy el que habla más con Jesús. Y quizás Jacob, hijo de Zebedeo, dijo, bueno, quizás tú, pero también yo tengo mi carácter. Y quizás Juan, sí, pero yo estoy muy cercano con el Señor. Y quizás también Andrés, que son los 4 más cercanos a Jesús, dijeron, bueno, pero acuérdense que por mí ustedes llegaron y por mí también tú llegaste, Pedro. Y ahí se metían todos los apóstoles también a pelear. Pero nosotros también somos apóstoles, ¿no? También somos escogidos de Dios. Se estaban discutiendo. Pero entonces el Señor, como sabía qué es lo que ocurría, les preguntó lo siguiente. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9, verso 33 al 35. Marcos capítulo 9, verso 33 al 35. Al 35. Marcos capítulo 9, verso 33 al 35. Jesucristo tuvo que confrontarlos y en lugar de decirles, tienen toda la razón, discípulos míos, apóstoles míos, tienen toda la razón, ya es momento de que yo escoja un líder, al más capaz, al más fuerte, al que tiene más aspiraciones. Él les dijo lo siguiente, él les dijo que la verdadera grandeza se encontraba en servir a los demás. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, verso 33 al 35, dice así, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, o sea, el líder, el más grande entre ellos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo,
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La grandeza está en servir, dijo el Señor. No es ser el primero en título, no es ser el que tiene el lugar preeminente en la mesa. Pero con eso Jesucristo les está diciendo, no aspiren a más cosas, no aspiren a grandeza. ¿Con eso el Señor les está diciendo eso? No, el Señor no está en contra en que el humano aspire a mayores cosas, aspire a cosas mejores en este mundo. No está en contra. Sergio, ¿cómo lo sabes? Porque en Mateo, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente, Mateo 19:28. En este verso, Dios animó a los discípulos a que le echaran ganas para ganar tesoros en el reino de los cielos. Pero bueno, también está bien echarle ganas en esta tierra para tener también posesiones conforme a la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Tampoco está mal. Claro, siempre y cuando el Señor lo permita. Y recuerden, siempre y cuando hagamos cosas legales, ya lo vimos, ¿no? En someternos a nuestras autoridades. Dice Mateo 19:28, dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le dice a los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No se preocupen, dijo Pedro, ¿qué vamos a conseguir nosotros al seguirte, Jesús? Y nuestro Señor les dijo, no te preocupes, Pedro, ni que se preocupen los demás apóstoles. Ustedes van a juzgar a 12 tribus si le echan ganas conmigo. Un gran privilegio, un gran lugar de posición. Y nosotros también aspiramos a eso porque los santos vamos a juzgar también al lado de Jesús, a los pecadores de este mundo. Entonces, hay que echarle ganas para aspirar a algo más. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a repetirlo. La grandeza está en el corazón de todos los hombres. Todo hombre quiere tener cosas buenas. Todo ser humano quiere aspirar a más. Pero el ser humano, a pesar de que quiere aspirar a más, no se da cuenta que muchas veces para alcanzar esta grandeza que quiere alcanzar, para alcanzar estas cosas buenas que requieren un esfuerzo, antes se requiere sufrimiento. Sufrimiento. Antes se requiere sufrir, pero lleva sufrimiento. Las personas que vienen a Cristo, por lo general, vienen para alcanzar sus sueños rápido, sin problemas y sin preocupaciones. De hecho, por eso hay una iglesia de mala doctrina, quiero yo decirles satánica, en el sentido de que enseñan mala palabra de Dios, como que tienen un lema arriba en su espectacular que dice, para de sufrir. Ese lema es satánico. Dios nunca dijo que íbamos a dejar de sufrir en esta tierra. Al contrario, Él dice, vas a sufrir conmigo y aún más por seguirme. Esa es la verdad. Ve lo que dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, verso 58. Lucas capítulo 9, verso 58. Nos vamos a detener tantito allí, ¿no? Lucas 9, 58. Entonces, ¿el sufrimiento es parte de esta vida? ¿El sufrimiento es algo por lo que todo ser humano tiene que pasar? La gente que viene a Cristo para obtener felicidad, gratificación rápidamente, es la gente que rápido se va de las iglesias porque bien se dan cuenta que la felicidad viene mucho después, o bien porque el Señor en su misericordia resuelve y como ellos ya están felices los abandonan. Pero vuelve a lo mismo, el seguir a Cristo conlleva sufrimiento. En una ocasión, una persona se le acercó a Jesús para ser su discípulo y le dijo a Jesús las siguientes palabras: te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? Ah, qué bien, sígueme. Él le contestó lo siguiente, Lucas 9:58. Le contestó esto: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo? Si tú me quieres seguir, vas a sufrir, porque no vas a tener nada. Te va a acompañar el sufrimiento como a mí me acompaña el sufrimiento en esta tierra y a los demás también, porque el seguirme, dice el Señor, conlleva sufrimiento. De hecho, el apóstol Pedro escribe
lo siguiente, primera de Pedro 5:10. Escribe lo siguiente el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, escucha, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora vayan un capítulo atrás. Primera de Pedro 4:19 dice lo siguiente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, el quinto paso para conocer la voluntad de Dios es entender que tú vas a sufrir en esta tierra. Que tú tienes que sufrir. Tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad de Dios que sus hijos sufran. Es parte de su voluntad. Entonces, el sufrimiento forma parte del camino cristiano. Entonces, a lo mejor tú dirás, ay, Sergio, pues entonces yo ya estoy cumpliendo con esto, yo ya estoy sufriendo mucho. Si Dios quiere que sufra, yo ya sufro, porque de niño me trataban mal mis papás, sufría. De grande me casé con alguien que me trata mal, sufro, o estoy sufriendo, dejé de sufrir. Y después tengo hijos, me salieron mis hijos malos y ahora estoy sufriendo a causa de mis hijos. Toda mi vida he sufrido. Y Sergio, por si fuera poco, se me acaba de morir mi perrito o mi Michi. Sigo sufriendo. Sin duda, ya pasé esta voluntad de Dios. Sufrimiento. Porque siempre he estado sufriendo toda mi vida. Uy, pues déjame decirte una cosa, que si tú, bueno, si por cualquier cosa la atiné y tú has tenido padres malos, esposa mala, hijos malos, y se te acaba de morir tu mascota, pues estás en una situación muy fea, ¿no? Y pobre de ti, pero a esto no se está refiriendo Pedro, no se está refiriendo de sufrir por sufrir, no se está refiriendo a que te pasen cosas malas porque te pasen cosas malas y sufras por simplemente sufrir. Ve exactamente a qué se refiere Pedro. Primera de Pedro 3:17. Y en este versículo encontramos a qué se refiere Pedro con respecto a sufrir, a que el cristiano tiene que sufrir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. ¿Ya? Dice, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahí lo tenemos, ahí está nuestra respuesta. No es sufrir porque nos pasan cosas malas por nuestro entorno, por el pecado que está alrededor nuestro, o escúchame bien, o por nuestras malas decisiones de vida. No es padecer por padecer, es padecer ¿por qué? Porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Tú, cristiano, tienes que sufrir, lo repito, no por tu pecado, no por tus malas decisiones, no por tu entorno, en cierto sentido, sino tienes que sufrir porque tú buscas hacer siempre el bien. Y el hacer la voluntad de Dios, que es hacer el bien, te lleva a que sufras. Eso es, te lleva simplemente a persecución. Así de simple. ¿Por qué? Porque cuando sufres haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien, ocurre lo que Primera de Pedro 4:13 dice. Escucha, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué pasa cuando tú sufres? Cuando haces la voluntad de Dios, haces el bien en esta tierra. Sufres, pero mientras sufres, te gozas. Te gozas porque haces lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Este es el sufrimiento que está hablando Pedro. Sufrir a causa de que haces el bien, la voluntad de Dios, porque te esfuerzas en servirle, en servirle, en seguirle, en ser lleno del Espíritu Santo, en llevar a personas a Cristo, en ser puro y en someterte a tus autoridades, ¿no? Por eso todos estos pasos van hilados. Así de simple. Vamos a continuar viendo lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14 y 15. Ve lo que dice.
Vean lo que dice, Primera de Pedro 14 y 15. Primera de Pedro capítulo 4, verso 14 y 15 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Tú no padezcas, tú no sufras a causa del pecado que puedes cometer. Tú, si vas a padecer, si vas a sufrir, como Dios quiere que sufras, padece, ¿por qué? Por hacer el bien, no por tu pecado. Pero vean lo que dice el verso 16, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Pero si alguno padece como cristiano. A ver. Vamos a detenernos ahí. Yo quiero que entiendas esta última parte. Pero si alguno padece como cristiano, ¿no? El cristiano padece. Pero, ¿a qué se está refiriendo Pedro en este aspecto? Pedro aquí nos está diciendo el nivel de juego, el estándar. Escúchame. Si tú eres un cristiano que está viviendo una vida piadosa, que está haciendo el bien, busca glorificar a Dios, buscas exaltar a Cristo por medio de tu vida para que Dios así te use, entonces tú tienes que sufrir. Tú tienes que sufrir sí o sí. Pablo lo dice de otra manera. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Vean lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, escucha, todos los que quieren vivir como piadosamente, o sea, conforme a los estándares de Dios, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución, padecerán sufrimiento. La persecución conlleva sufrimiento. Pero una vez más te lo repito, no es sufrir a causa de tu pecado, a causa de tus malas decisiones. Es sufrir, ¿por qué? Por ser cristiano, por querer hacer el bien, por llevar el nombre de Cristo en cada aspecto de tu vida. ¿Sí? Entonces, a lo mejor te dirás, pero Sergio, yo no estoy siendo perseguido por nadie, yo no estoy sufriendo en estos momentos. Bueno, pues entonces lamento decirte que es muy probable que no estés viviendo una vida piadosa, como Dios quiere que la vivas ante este mundo impío. Porque sin importar qué es lo que pase, el cristiano siempre va a sufrir persecución. Siempre va a sufrir a causa de su fe. Y si tú no lo estás viviendo, como lo hemos visto aquí, 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, si tú no estás viviendo esta persecución porque vives piadosamente, entonces algo estás haciendo mal. No estás viviendo como Dios quiere que vivas. ¿Por qué? Déjame decirte una cosa. Tú eres hijo de quién? De Dios, ¿no? Y los de allá afuera son hijos de quién? Del diablo. Los hijos del diablo odian lo que su padre odia. Satanás, ¿a quién odia? A Jesús. Entonces te van a odiar a ti porque tú te pareces a Jesús, ¿no? Tú te tienes que santificar. Pero si los hijos del diablo no te odian, esto quiere decir que tú no te estás pareciendo a Jesús. ¿Te pareces más a quién? A ellos. Recuerda, no tienes que ser odiado por a causa de tu pecado, no tienes que ser odiado por ser odioso. Tienes que ser odiado, tienes que sufrir la persecución, tienes que sufrir en nombre de Cristo porque quieres hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? Tienes que sufrir a causa de Cristo. Porque mientras que los demás dicen, hagamos trampa, tú dices, no. Mientras los demás dicen, hay que sobornar, tú dices, no. Porque mientras que los demás dicen, está bien tener una aventura amorosa, tú dices, no. ¿Me explico? Mientras que el mundo dice, está bien el aborto, está bien la homosexualidad, tú dices, no. No es correcto ante los ojos de quién? De Dios. Entonces obviamente va a traer odio a tu vida. Pero si el mundo no te está odiando, tú no estás sufriendo a causa de Cristo,
es porque quizás te has quedado callado. Y eso te hace más parecido a ellos que a nuestro Señor. Fíjense esto. ¿Qué es lo que obtienen las personas que sufren a causa de Cristo? Primera de Pedro 4:14, casi al final. Primera de Pedro 4:14. Dice así, yo lo leo rápidamente. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Eso es lo que tienen todos los que sufren. El Espíritu glorioso, el Espíritu de Dios reposa en ti. El glorioso Espíritu de Dios reposa en ti. ¿Y por qué va a reposar en una persona el glorioso Espíritu de Dios? Porque esa persona está haciendo lo correcto. ¿Y por qué puede hacer esta persona lo correcto? Hacer el bien. Porque es un cristiano genuino, así de simple. Así de simple. Entonces, quiero decirles una cosa, hermanos. El evangelismo, a pesar de que en términos prácticos, si es salir a las calles y compartir el evangelio a cualquier persona que nos encontremos, hablarles de Cristo, hablarles de su salvación, hablarles de su pecado, aunque el evangelismo sí es esto, lo que yo les estoy diciendo, también parte del evangelismo es vivir una vida de testimonio. Vivir una vida de testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no te va a querer escuchar cuando tú les hablas de Cristo. Pero, ¿qué es lo que siempre la gente va a hacer? Verte, verte. La gente siempre te va a ver. Siempre te va a ver. Lo vimos la semana pasada. La gente lo primero que busca es una falla en ti por ser hijo de Dios. O por simplemente hacerte llamar cristiano, ¿no? Bueno, yo no digo que ustedes no sean cristianos, ni tampoco lo que nos están viendo en internet, pero, o sea, siempre cuando alguien dice, soy hijo de Dios, soy un cristiano, lo primero que la gente empieza a buscar son fallas. Tú lo has vivido, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido, lo que estamos en la gran carrera de la vida eterna. Entonces, parte de la predicación es el testimonio. Entonces, nosotros inevitablemente tenemos que vivir de tal manera que la gente no que se incomode, escuchen porque seamos odiosos, sino que cuando nos vean digan, Él es diferente. Él es diferente. Y entonces, como el mundo va a ver a Cristo en nosotros, ¿qué es lo que hará el mundo pecador? Pues de a poco nos va a empezar a odiar. Es la realidad. De a poco ya no va a estar al lado de nosotros las personas. De a poco nos van a dejar. Es que tú nada más hablas de Jesús. Es que tú solamente quieres hacer el bien. Es que aquí a ti solamente quieres hacer lo mejor para tu esposo y tu esposa. ¿Qué no puedes pensar por ti mismo? ¿Saben lo que hacen los psicólogos? En una ocasión Alejandro y yo, pues no voy a decir el nombre, y lo voy a decir porque ustedes no lo conocen, no conocen la persona que nos vino a contar esto. Esta persona tenía problemas en su matrimonio. Y desgraciadamente esta persona nos estaba diciendo que para que resolvieran su caso legal, primeramente tenía que ir con un psicólogo. Y esta persona se hacía llamar cristiana, ¿no? La realidad. Bueno, ella se hacía llamar cristiana. Fue con el psicólogo y le habló de su matrimonio. ¿Y sabe lo que le aconsejó el psicólogo? Deja a tu pareja. El problema contigo es que no te amas lo suficiente, por eso estás esclavizado a ella. Divórciate. Bueno, esta persona nos dijo que se quedó callada. Pero, ¿qué es lo que tuvo que haber contestado? Si un psicólogo o cualquier persona le dice, deja a tu pareja, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no quiero? No, porque mi Dios me dice que al menos de que sea por infidelidad o por causa de mi fe, no me puedo divorciar. ¿Cómo les duele eso al mundo? ¿Cómo le duele al mundo cuando ellos te dicen divórciate y tú les dices no por causa de mi Dios? Y así cualquier otro pecado, por supuesto. No, abuelita, no dice eso. No dicen eso. Pero sigamos. Vean, consideremos las palabras que dice Pablo en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Vean lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es tu privilegio padecer a causa de Cristo. ¿Por tu pecado? No. ¿Por tus fallas? No. ¿Por tus malas decisiones? No. ¿Por qué se te concedió el privilegio de padecer con Cristo? A causa de Cristo. ¿Por qué? Porque buscas glorificar a Dios haciendo el bien, viviendo una vida santa. Este es tu privilegio, lo vuelvo a repetir, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El sufrimiento por hacer lo que Dios nos manda está vinculado con nuestra fe. Es algo que no se puede despegar. Y la Biblia, lo repito, nunca ve al cristiano como alguien que no sufre. Porque realmente todos estamos aquí sufriendo. Si tú no sufres, vuelve a lo mismo. Quizás no eres cristiano, genuino, porque se nos concede igual que creer en Cristo padecer, o porque estás viviendo tu cristianismo en las 4 paredes de tu casa y en las 4 paredes de tu iglesia. Que ya lo vimos con el punto 1.5. La voluntad de Dios no es que tu cristianismo esté adentro, es que lo compartas. Y de acuerdo al punto 4 del sometimiento, es de que la gente en sociedad te vea viviéndolo. Eso es parte de tu fe. Es parte de tu fe. Yo quiero decirles que en el libro de Hechos encontramos en varias ocasiones cómo un hombre sufre a causa de su fe. El apóstol Pedro en varias ocasiones fue hostigado por los líderes religiosos judíos, a tal grado que en una ocasión le prohibieron hablar de Cristo y lo amenazaron. Le dijeron, si vuelves a hablar de Cristo, te voy a meter a la cárcel. ¿Y qué crees? Pedro volvió a hablar de Cristo y fue metido a la cárcel una vez más. Nadie dijo que iba a ser fácil ser un genuino creyente. ¿Qué pasa si el día de mañana nos dicen, dejen de evangelizar a los cristianos, si no irán a la cárcel o tendrán multas como en España de 1,800 euros? ¿Vas a dejar de predicar a Cristo por una multa que posteriormente te va a llevar a la cárcel? Yo espero que no. Yo espero que no. Realmente nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero Pedro, en vez de vivir una vida cómoda, en lugar de decir, ay, ya me amenazaron y voy a ir a la cárcel, mejor me quedo callado y vivir una vida pacífica, un cristianismo en mis 4 paredes. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Siguió predicando y sí, lo metieron a la cárcel, pero dentro de ese sufrimiento, ¿qué fue lo que hizo Pedro? A causa de su predicación, miles de personas llegaron a Cristo. A causa de su testimonio estando en la cárcel, muchas personas oraron a Cristo. Y a causa de que los líderes religiosos lo aprisionaron, él pudo predicarle el evangelio a la élite religiosa de su época. Es como, por ejemplo, si hoy en día fuera la Cámara de los Senadores, de los Diputados, y tuviera uno la oportunidad de predicarles a todos ellos. Él lo hizo. Posteriormente Pablo. ¿Qué pasó con él? También hasta le predicó a un César a causa de su sufrimiento. Pablo fue echado a la cárcel, también en Filipos. ¿Pero qué hizo? ¿Se quejó? No. Abrazó el sufrimiento. Y a causa de su encarcelamiento en Filipos, el carcelero y toda su familia, cuando Pablo les compartió el evangelio, pues fueron evangelizados y fueron convertidos. Satanás siempre piensa y siempre ha pensado que los verdaderos cristianos, cada vez que su vida esté en sufrimiento, van a dejar de tener fe en Cristo Jesús. ¿Saben quiénes son los únicos que dejan de tener fe en Cristo Jesús cuando hay sufrimiento en sus vidas? O los inmaduros, porque en verdad, o eres inmaduro, o los que no son creyentes. Eso lo vimos nosotros en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en los corazones de muchos inmaduros? Bueno, pues a lo mejor sí les dolió mucho estar en la pandemia, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo los corazones de los cristianos? Nos fortaleció más. Gracias a Dios, porque para nadie fue fácil, pero aprendimos a vivir y a vivir y a vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque
O abrazabas el sufrimiento o buscabas otra manera de salir, que no era Cristo. Desgraciadamente así pasó. Y así sigue pasando hoy en día. Satanás ataca con el sufrimiento. Pero el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Abrazarlo. Cuando es a causa de Cristo. Cuando es a causa de tu pecado, pues pide perdón. Pide perdón al Señor, ¿no? Si sufres a causa de tu pecado y tus malas decisiones, pues pide perdón a Cristo y corrige tu camino. Pero si sufres a causa de seguir a Cristo, sigue adelante, abraza el sufrimiento y sigue adelante. De hecho, Jesucristo así lo hizo. Sin duda, Satanás preparó la cruz para Cristo. Sin duda, Satanás preparó los azotadores para Cristo, esperando que Dios encarnado se echara para atrás, dejara el plan divino. Pero ¿qué hizo el Señor? Padre, hágase tu voluntad, abrazo el sufrimiento y sigo adelante. Y a causa de él, tú, yo y todos los cristianos de todas las eras somos salvos. Y lo fuerte está disponible para todos. ¿Se dan cuenta? Cuando vives una vida santa, una vida pura, una vida en sometimiento a tus autoridades de este mundo, una vida llena del Espíritu Santo, esto ocurre cuando hay sufrimiento en tu vida. Lo aceptas en Cristo porque estás viviendo en Cristo y sigues adelante. Porque recuerda, no es sufrir por sufrir, es sufrir a causa de Cristo, porque la gente ve Cristo en ti. Y quizás a estas alturas tú digas, ya entendí que parte de la vida, la voluntad de Dios, que parte de la voluntad de Dios es que yo sufra a causa de su nombre. Pero, ¿qué le he de pedir a Dios para que soporte esta gran tarea? Porque el sufrimiento no es fácil, Sergio. Una vez más vamos a regresar con Pedro, pero ahora vamos a regresar con Juan. Pedro y Juan fueron llevados al Sanedrín. Ahí les dijeron, no prediques a Cristo. Pero ellos le dijeron, vamos a seguir predicando a Cristo porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Cuando salieron, fueron con los hermanos de la fe. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se pusieron a orar. Ellos, los apóstoles, con los hermanos de la fe, con otros cristianos. ¿Y qué fue lo que oraron? Primero vamos a ver Hechos 4:29. Hechos 4:29. Esto fue lo que Pedro, Juan oraron después de ser amenazados y lo que oraron los cristianos. Cuando empezaron a ser perseguidos, cuando el sufrimiento ya estaba cerca. 4:29. Hechos 4:29. Ellos oraron por lo siguiente. Escuchen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Escuchan. Ellos no dijeron que pudieron hacerlo, Dios, ayúdanos. O tampoco oraron, Señor, no permitas que suframos a causa de tu nombre por hacer tu voluntad. No. Ellos, ¿por qué oraron? Señor, si quieres que sufra por predicar tu nombre, por vivir una vida santa, por vivir y hacer tu voluntad, dame fuerzas para seguir adelante. Dame fuerzas. En este caso les habían prohibido predicar a Cristo, entonces se enfocaron de nuevo en palabra, ¿no? Para seguir conforme a la palabra de Dios. Así tenemos que hacerlo. Así tenemos que hacerlo. Ahora, cuando nosotros pedimos fuerza para soportar el sufrimiento que este mundo nos puede aventar por vivir unas vidas santas, dice Pedro, por hacer el bien en su carta, ¿cómo responde el Señor a nuestras vidas? Hechos 4:31. Hechos 4:31. Hechos 4:31. ¿Cómo responde Dios cuando tú abrazas el sufrimiento a causa de vivir una vida santa? Dice el Señor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban
con denuedo la palabra de Dios. El Señor les dio poder, literalmente, para soportar el sufrimiento. No se los quitó, les dio poder para que ellos siguieran viviendo una vida santa, en obediencia al Señor. Ahí está. Cuando los cristianos aceptamos el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas para hacernos más a la voluntad de Cristo, el Señor bendice. Puede ser que nos quite cosas, pero nos va a bendecir ¿con qué? Con poder y mayor cantidad de su presencia. Y eso es mejor que cualquier posesión, claro está. Es mucho mejor que cualquier posesión. Entonces, hermanos, lo repito, el camino del sufrimiento de un cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque una vez más, nuestras vidas pueden correr peligro. Y si nuestras vidas no corren peligro como el tiempo de los apóstoles, bueno, por lo menos aquí en México, pues no está penado hablar de Cristo en la calle, como en Oriente, pero hay persecución. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho. Amigos te dejan de hablar, familiares te dejan de visitar, conocidos ya no te dan la vuelta, en el trabajo te dejan de invitar a hacer cosas porque tú ya no eres como ellos. ¿Qué no? Eso es parte del sufrimiento. Esposos que cuando ven que tú eres cristiana, esposa, o cuando el esposo es cristiano, esposa mala, tratan de hacer la vida imposible a las cónyuges, o los papás a los hijos, o los hijos a los papás. Nadie dijo que iba a ser fácil la vida cristiana, pero tenemos que soportar porque el Señor nos da las fuerzas. Solamente tenemos que pedir por fuerzas y seguir adelante en medio de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? ¿Porque cometí pecado? No. ¿Sufrimiento porque tomé malas decisiones? No. ¿Sufrimiento por qué? Por seguir la obra de Cristo, por ser cristianos genuinos, por hacer el bien, dice Pedro, ¿no? Y hacer el bien es hacer toda la cosa buena que le agrada al Señor, donde la encontramos en su santa palabra. Como testimonio final, en una ocasión, esto lo sé de primera mano, un hermano en Cristo, cuando se volvió cristiano, dejó de pasar tiempo con sus amigos del mundo. No es que no los amara, sé de buena fuente que realmente los quería mucho, pero pues obviamente ya no se hace lo mismo, ¿no? Cuando uno está en Cristo como estaba fuera de él. En una ocasión esta persona, este hermano, se enteró que sus amigos se habían reunido, tenían la costumbre de cierto tiempo reunirse, pero se habían reunido, pero no lo habían invitado a él. Entonces, él se terminó enterando por terceros. Y en la confianza que le tenía esta persona a sus amigos, fue y le dijo, ¿por qué no me invitaron? ¿Y qué fue lo que les contestó? Bueno, sus amigos, que terminaron siendo sinceros, ya no te invitamos porque a ti ya no te gustan estas cosas. Obviamente esta persona no se sintió mal, al contrario, les terminó dando las gracias. Cierto, ya no me gustan estas cosas, pero es parte del sufrimiento, es parte del sufrimiento. La gente del mundo nunca va a dejar de actuar como el mundo por complacernos a nosotros cristianos, pero nosotros no tenemos que actuar como el mundo para complacerlos a ellos. Cueste lo que nos cueste, tenemos que seguir a Cristo. Y si seguir a Cristo conlleva sufrimiento, hay que entender que es parte de su voluntad. Así de simple. Por eso no hay que desanimarnos, hay que ver las recompensas eternas, no la de este mundo, y seguir adelante, haciendo el bien, haciendo el bien. Porque en el momento que suframos y en el momento que oremos en nuestro sufrimiento, en nuestra persecución, Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Así terminamos este quinto paso.